Buenos días con todas y con todas. Un fraterno saludo de mi parte, Víctor Hugo Gijón, miembro de la Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador, una organización no gubernamental que se preocupa de la educación popular de derechos humanos en organizaciones sociales, campesinas e indígenas en la región andina y de la costa ecuatoriana. Y también un saludo de parte del Centro de Estudios sobre Políticas de Buen Gobierno y Summa Causa, con sede en Quito. Un agradecimiento particular, muy efusivo, para la compañera Nines Maestro y la compañera Sara Rosenberg, que tuvieron la iniciativa de invitarme a participar en este foro y que desgraciadamente al no poder viajar, les estoy enviando esta grabación con algunos de los pronunciamientos que se tienen aquí en las organizaciones sociales y populares respecto de la carrera armamentista y fundamentalmente como un pronunciamiento para este foro contra la guerra imperialista y la OTAN, que por iniciativa de la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas se va a realizar en Madrid desde el 6 de noviembre en el próximo mes. En esa medida, yo voy a hacer una brevísima panorámica de dos aspectos fundamentales. Uno, que son los factores sustantivos, aquello que está subyacente a las motivaciones para las carreras armamentistas, para el belicismo, para la política imperialista de guerras de baja intensidad, que se dicen que no son tales, puesto que el número de muertos, el número de vidas que se pierden no tienen nada de baja intensidad. Y lógicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo en lo que se refiere a una disputa que se da actualmente entre las grandes potencias por la apropiación de los recursos naturales estratégicos? Nosotros en este momento hay que tener en cuenta que estamos viviendo no una época de cambios, sino un cambio de época, como ya dijera un gran filósofo inglés. Y este cambio de época se basa en 5 grandes ejes que estamos viviendo en todo el planeta. Primeramente, una expansión del capitalismo y de la economía de mercado, luego que desde los años 80 se diera una imposición del modelo neoliberal, sobre todo en América Latina, tratando de que sean privatizadas las empresas, los servicios públicos, una llamada flexibilidad laboral para atentar a los derechos de los trabajadores y sobre todo esta disminución de la regulación del Estado para permitir que todos los entes financieros puedan hacer lo que a bien tengan para manipular los recursos, para la especulación, para manejar los precios de las materias primas según sus intereses. Un segundo gran eje es esta globalización que se ha dado luego de lo que se ha dado en llamar la hecatombe de la Unión Soviética, del bloque socialista, que vino a constituir una suerte de un mundo unipolar luego de haber estado en una confrontación bipolar este-oeste. Esto ha hecho que los organismos internacionales, que son comandados en gran parte por Estados Unidos, tengan una hegemonía prácticamente imparable a nivel de todo el mundo. Tanto el Fondo Monetario Internacional como la Banca Mundial, como la Organización Mundial de Comercio y lógicamente como la OTAN están presentes decidiendo el destino de varios países. Hay desde luego un correlato muy grave dentro de estos cambios que se refiere a la inmensa concentración de la riqueza que va en paralelo a la extensión de la extrema pobreza y a la exclusión social. Más de 1.200 millones de personas en el mundo viven por debajo de la línea de la pobreza y de ellos 700.000 por debajo de la extrema pobreza, mientras que 4 o 5 personas acumulan riquezas equivalentes a más de 42 o 45 países según las estadísticas. Y lógicamente esto viene acompañado de una política de aumento del extractivismo, una política económica de saqueo de los recursos naturales con la respectiva contaminación, con el calentamiento climático incontrolable, acompañado del tráfico de drogas, de la
emigración forzada de las poblaciones que no tienen cómo más sobrevivir en sus países y lógicamente de la carrera armamentista como una de las salidas a la crisis económica que atraviesa no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea. En este sentido, hay que tomar en cuenta que el mundo está atravesando una crisis sistémica, no una crisis cualquiera, una crisis aislada. Se refiere fundamentalmente a una sincronización de varias crisis, como la económica, la alimentaria, la crisis ecológica y sobre todo la crisis energética. Esto es fundamental entenderlo porque está determinando en gran parte este comportamiento militarista y belicista de las grandes potencias. No hay tiempo para entrar en la explicación de cada una de estas crisis, pero es por demás conocido cómo se trasladaron los intereses especulativos de las entes financieras de Estados Unidos a Europa, con esa famosa venta de bienes muebles, inmuebles, a millones de personas que no estaban en capacidad de pago, la crisis alimentaria, con el aumento de todo lo que era transporte para los alimentos de un continente a otro, lógicamente el descuido de las grandes empresas para no asumir los costos de la contaminación ambiental y el incremento de los precios del petróleo de una manera especulativa, no necesariamente decidida por los países exportadores. En esto hay que tomar en cuenta fundamentalmente el agotamiento de las reservas de petróleo. Estamos cumpliendo ya lo que se ha llamado el cenit, la curva de Hubert, que señalaba que para el 2010 prácticamente todos los campos petroleros entran en declinación y vamos hacia una escasez de este recurso energético fósil por el cual ahora se dan las más grandes disputas, no solamente políticas, geopolíticas, geoeconómicas, sino también militares. Hay un incremento tremendo de las bases militares en Medio Oriente. Ahí donde hay un campo petrolero está cercana una base militar de Estados Unidos. Existe toda una conflictividad actualmente, tanto en Ucrania como en Siria, que antes que tratarse de una supuesta restauración de regímenes democráticos, se trata de un control del acceso, de la provisión de petróleo y de gas desde Medio Oriente y desde Rusia para la Unión Europea, para Europa. Siria es un sitio de paso del gas que alimenta en casi el 40% las necesidades energéticas de la Unión Europea viniendo desde Siberia. Y lógicamente en Ucrania todos los gasoductos y oleoductos que vienen desde el Mar Caspio quieren ser controlados por Estados Unidos para tenerle a la Unión Europea dependiente del abastecimiento energético. Esa es la razón fundamental de que Estados Unidos, a través de la OTAN, a través de gobiernos serviles como el de Francia, que ofrecen enviar aviones a Siria y todo para atacar ahí, se trata fundamentalmente de Estados Unidos, a través de la OTAN, estrangular a la Unión Europea en el abastecimiento de hidrocarburos. Eso es lo que no se transparenta. Lógicamente que aparte de estas necesidades energéticas está todo lo que corresponde a una estrategia de control militar por parte de Estados Unidos de todas las regiones donde hayan recursos naturales estratégicos. Se habla por eso del famoso collar de perlas al sur de Asia. Todas esas estaciones militares, submarinos, aviones, estaciones de portaaviones, etcétera, que están circulando al sur de la India, al sur de Vietnam, que circulan hacia Corea. El famoso collar de perlas que supuestamente va a preservar la seguridad de Estados Unidos en caso que hayan grandes cambios geopolíticos, ya sea en la India, en China y en los demás países del sudeste asiático. En América Latina no somos ajenos a este tipo de injerencia. Ahí donde están los recursos naturales estratégicos, minerales, petroleros, el agua,
están las bases militares de Estados Unidos. Tenemos 39 bases militares fijas y 46 itinerantes. En Ecuador tuvimos la iniciativa política y la voluntad del gobierno para expulsar a la base militar estadounidense que teníamos en el puerto de Manta. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Al muy poco tiempo, el gobierno colombiano aceptó la presencia de 7 bases militares supuestamente para combatir al terrorismo y al tráfico de droga. Nada ha cambiado en ese sentido, pero las bases militares están ahí. Asimismo, hay que tomar en cuenta como fundamento para esta carrera belicista la crisis del agua en Estados Unidos, algo que muy poco se habla. Existe el 40% de los ríos y lagos que están contaminados y necesita prácticamente 265.000 millones de dólares para su depuración. El 35% de los acuíferos subterráneos están contaminados. Necesita más de 280.000 millones de dólares para poderles reparar. Y hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos el agua potable que se consume proviene en un 40% de estos acuíferos subterráneos. Asimismo, el 30% de la tubería del agua potable está deteriorada en Estados Unidos, más de 300.000 millones para su reparación. Esto está pendiente. Pero miren ustedes, si se hace la sumatoria de estos requerimientos para la reparación de la que hemos hablado, es prácticamente un equivalente al presupuesto de defensa de Estados Unidos, más de 650.000 millones de dólares. Algo también equivalente a los 700.000 millones de dólares que tuvieron que darle a la gran banca para que salga de la crisis del 2008. Debemos recordar que en esta cuestión del consumo del agua estamos en una verdadera crisis. Apenas el 2,5% del agua que existe en la tierra es agua dulce. Y de este 2,5%, apenas el 1% del agua es superficial. Y de esta, apenas el 1% corresponde a las plantas, el 1% al curso de agua, el 8% está en la atmósfera, 38% corresponde al agua de la humedad del suelo y 52% está en los lagos. Es por esta escasez del recurso agua que se está hablando que las guerras del siglo XXI serán por este recurso, ya no tanto por el petróleo. La disponibilidad del agua es verdaderamente escasa según los continentes. Pero hay más que esto que justifica la actuación de la OTAN. Está la importancia geopolítica de los recursos minerales estratégicos. Existe una dependencia tremenda, enorme, por parte de Estados Unidos de lo que son los minerales raros que se llaman arsénico, bauxita, cesio, etc. En algunos de estos depende de China, de Brasil en un 100%. Eso explica en gran parte las nuevas relaciones que se tienen entre China y Estados Unidos, porque propiamente no lo puede confrontar de otra manera. Y eso explica también todas estas intervenciones militares en África para que las grandes transnacionales, tanto europeas como estadounidenses, puedan saquear los minerales naturales estratégicos de ese continente. Esto hace que tanto Sudamérica o América Latina, África y el Asia sean territorios en disputa entre las grandes transnacionales y en disputa entre estas transnacionales y los pueblos de esos países. Para nosotros en Ecuador esto está por demás claro. Los movimientos sociales, los movimientos populares de Ecuador, al igual que de otros en América Latina, han hecho todo lo posible por salir de esta dependencia. En este momento tenemos más de unos 10 gobiernos con carácter progresista. Y a estos gobiernos, tanto el gobierno de Estados Unidos, como la OTAN, como la CIA, como el FBI, trata de desestabilizarlos.
independientemente de lo que sea su realización sociopolítica, independientemente de las limitaciones que tienen estos gobiernos, son cambios realizados que recogen las aspiraciones populares. Y frente a esto, por la defensa de estos recursos naturales estratégicos, los Estados Unidos implementan diferentes modalidades de desestabilización, ya sea financiando organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales que protestan por cualquier motivo, que se inventan una serie de injurias o deterioros de la imagen de los gobiernos, o que simplemente financian a movimientos políticos que lo único que buscan es la desestabilización política y no propiamente un cambio democrático o una alternancia que sea realmente una perspectiva de autonomía, de emancipación. Es en este sentido que hay que tomar en cuenta tres cosas en lo que se refiere a esto del gasto militar, la hegemonía política, las guerras de baja intensidad y todas estas cuestiones que estamos viviendo prácticamente a diario en varias regiones. Estados Unidos no puede salir de su crisis si no alimenta una serie de conflictos bélicos. La carrera armamentista es la única alternativa que le queda para salir de la crisis desde el 2008. Desde antes ya se veía venir esto, pero actualmente esto es mucho mayor por cuanto tiene otros rivales al frente que no viven el mismo tipo de crisis. La inversión militar para defensa en Estados Unidos es una inversión no productiva, por lo cual le interesa propiciar conflictos en otros lados para que le compren el armamento, generar un poco de empleo, utilizar un cierto tipo de materiales y nada más. No ocurre lo mismo en China o en Rusia, donde la inversión para la defensa sí tiene un carácter productivo, sí genera un empleo y lógicamente propicia una posición de defensa que no puede tener los Estados Unidos. Al margen de su poderío nuclear, al margen de todo lo que pueda hacer su potencia bélica, atómica, esto es inutilizable actualmente. Ya no podemos hablar de políticas de contención, de disuasión. Hay ya un empate bélico. No se puede hablar de una tercera guerra mundial de carácter nuclear. Eso es imposible, es la desaparición del planeta. Ahora lo que se da es una suerte de subversión desde un terrorismo de Estado internacional. Se da una injerencia desde los diferentes gobiernos occidentales, capitalistas, que están propiciando el mayor desarrollo del modelo neoliberal para que los demás países se sometan. La situación actual de la Unión Europea es casualmente, tiene esa gravedad. Están viviendo las desgracias que nosotros en América Latina logramos vencer con nuestras movilizaciones populares, con nuestras movilizaciones indígenas. Establecimos cambios democráticos y pudimos neutralizar esta injerencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y salimos de estas políticas neoliberales de programas de ajuste estructural. Y es la desgracia que constatamos que están viviendo los pueblos de Europa, bajo esa famosa troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y los demás grupos económicos que deciden en lugar de los parlamentos, en lugar de los gobiernos supuestamente soberanos de Europa. Ahí está la situación de Grecia, 370.000 millones de deuda de un país de 11 millones de habitantes, prácticamente equivalente a Ecuador. Somos aquí 14 millones y medio. Y nuestra deuda está por los 15 millones, ahora ha subido un poco más por las situaciones, pero miren esta desproporción. Entonces, nuestro llamado, nuestra invitación es a fortalecer en este foro una posición por la paz, una alternativa de buscarles nuevos roles a los organismos internacionales, un funcionamiento más democrático de las instancias de la ONU,
que se deje de lado la injerencia que tienen los monopolios, inclusive en las instancias que deciden políticas para el cambio climático. La próxima reunión de la COP21 en París, en el mes de diciembre, va a constituir otro fracaso, parecido a Cancún, parecido a Copenhague, porque son las grandes transnacionales, como Monsanto, como Shell, como la British Petroleum, las que están controlando las decisiones. No quieren perder un centavo controlando la contaminación ambiental, asumiendo los famosos costos ecológicos. Esto va a continuar. Esto quiere decir que la lucha social, la lucha popular, no solamente en América Latina, sino sobre todo en África y Europa, que están bastante desprovistos de alternativas democráticas, tiene que darse, tiene que fortalecerse, y desde aquí, desde Ecuador, nuestra solidaridad con esas luchas. Gracias. Buena suerte en ese foro.